Bueno, ya mi madre me presentó, yo soy Nelson. Saben ya que mi madre, y obviamente pues yo soy de República Dominicana. Mi mamá mencionó Albania porque allá donde está mi seminario, y yo soy del Seminario Redentoris Mater Albania, que es diocesano misionario. Entonces, como es misionario, pues de aquí, de República Dominicana, de Santo Domingo, terminé yendo a Albania. Decía que qué bueno que no solamente voy a ser yo, porque eh, yo pienso que de todos los que van a ayudarnos en este curso, soy el que menos preparado está. Entonces, yo espero que el Señor me ayude, nos ayude en este curso, y que pueda llevar adelante Él estas clases, estos encuentros, que más que clases son encuentros. Eh, y nada, que lo tenga Él en sus manos, porque yo soy un pobre hombre. Entonces, nos encomendamos, como ya hicimos en la oración inicial, nos encomendamos en la mano del Señor para que Él lleve esto adelante. Ya se decía inicialmente que vamos a hablar de la oración cristiana, la oración en la vida de la iglesia, porque no se puede iniciar con la liturgia de las horas en pleno si no sabemos ni siquiera lo que es la oración. ¿Para qué nos sirve la oración? Entonces, lo primero es tener eh, digamos, un cuadro así general eh, sobre lo que es la oración. Un segundo. ¿Ustedes están viendo la diapositiva? Sí, se ve, se ve. Sí. Ok, bien. Eh, Estas dos clases que nos tocan, o estos dos encuentros, eh, los primeros dos son muy breves. Este es muy breve. Es muy coincidencial el hecho de que hemos iniciado este curso, esta segunda entrega, la primera entrega, precisamente en este tiempo de pandemia. Porque en este tiempo estamos viendo la importancia que tiene el oxígeno, el respirar, que si nos falta el oxígeno morimos. Y esto es lo que nos ha hecho presente el COVID. Las personas que están muriendo de COVID están muriendo por falta de oxígeno. En el tiempo que se inició el tiempo de la pandemia, la primera parte, también en Estados Unidos pasó algo, un evento horroroso, que es la muerte de George Floyd, este hombre que murió también, prácticamente murió asfixiado. Este hombre le pisaban el cuello y decía, no puedo respirar, no puedo respirar. Entonces, materialmente, el oxígeno es fundamental para la vida del hombre. La oración es como el respiro del cristiano. Sin la oración, el cristiano se sofoca, muere. La vida espiritual del hombre muere cuando cesamos de respirar con la oración. Entonces, así como la vida física cesa si no se respira, de la misma forma la vida espiritual se marchita si no se ora. Entonces, la oración, así como en nuestra vida física tenemos dos pulmones que son necesarios para la respiración. Bueno, para la oración, en la oración hay también dos pulmones. La oración es el respiro del cristiano y tiene dos pulmones que son la anamnesis, son dos palabrotas grandes, la anamnesis y la epíclesis. ¿Qué es la anamnesis? Anamnesis es
el memorial, es el recuerdo, la memoria viva. Y la epíclesis es la invocación, el pedido que se hace. Si ustedes se fijan, toda oración cristiana está basada en estos dos elementos. Este es el respiro, esta es la forma de la oración cristiana. Anámnesis, el recordar, hacer memoria de lo bueno que Dios es. Si piensan, por ejemplo, la Eucaristía, que es la oración más grande de la Iglesia, la Eucaristía. En la Eucaristía, lo primero es esto. Cuando se va a hacer la oración, la segunda parte, la oración eucarística, la segunda parte de la celebración de la Eucaristía, se inicia con una anámnesis. Se recuerda los beneficios de Dios, se recuerda la resurrección de Jesucristo, la victoria pascual de Cristo, que Cristo ha vencido la muerte. ¿Y qué hace luego la Iglesia? Luego que recuerda el amor de Dios, la victoria de Dios sobre la muerte, la misericordia que Dios nos tiene. Luego de recordar esto, la Iglesia hace una cosa, pide, es el epíclesis, invoca al Espíritu Santo, invoca la gracia de Dios. Eso se da en la Eucaristía y se da también en la oración. El cristiano lo primero que tiene que tener es un corazón agradecido. El recordar que Dios es bueno. Y de aquí entonces, como sabes que tienes un Dios bueno, un Dios que es Padre, puedes entonces pedir. Esto es la epíclesis. Y lo primero, hay un evangelio que nos muestra una oración que es infalible. Hay dos oraciones que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. La primera es evidente, todos lo sabemos, Él es el Padre nuestro. Esto lo enseñó nuestro Señor, el Padre nuestro. Hay otra que no todos sabemos. La segunda oración que el Señor nos enseñó es la invocación del Espíritu Santo, a pedir el Espíritu Santo. Cuando hay nuestro Señor usa varias parábolas para enseñarnos a orar. Y hay una parábola que él usa que es sobre el ser inoportuno en la oración. Y para ilustrar esto de ser inoportuno y de pedir con insistencia, es decir, que cuando se dice inoportuno, quiere decir que no hay una ocasión particular en la cual tú le tengas que pedir al Señor, que tengas que orar, que entrar en relación con Él, en comunicación con Él. Se respira en cualquier momento, se respira en todo momento. Por eso una oración inoportuna puede ser tanto en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento, en el medio de la noche. Interrumpir al Señor, darle fastidio, si queremos ponerlo así. Entrar, despertarlo, moverlo, Señor. Y para enseñarnos esto, usa una parábola en la que el Señor dice, como un amigo inoportuno que va de noche, dice, oye, mira, me hace falta pan, dame algo porque me han llegado unos invitados. Tengo que atenderlos. Para el Oriente, la hospitalidad es algo sacro. Por eso este ser inoportuno de este amigo, que en medio de la noche va allí a despertar. ¿Y qué dice el Señor? Dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre que está en los cielos dará las cosas buenas a quienes se los pidan. Si no me equivoco, el evangelista Lucas
cuando habla de este mismo fragmento evangélico, en vez de decir cosas buenas, o sea, de pedir las cosas buenas, lo resume en una sola cosa. Dice, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? La cosa buena por excelencia, la fuente de todas las cosas buenas, es Dios mismo, es el Espíritu Santo. Bien. Entonces, ¿qué es la oración? Decía, iniciando, que la oración entonces es el respiro del cristiano, que está estructurada en estas dos cosas. Tiene estos dos pulmones: la anámnesis, el recuerdo del Señor, el agradecimiento a Dios y la confianza de que como eres hijo puedes pedirle al Señor: Padre, dame el Espíritu Santo. Padre, mira esta necesidad que tengo. Ayúdame. La oración, como respiro del cristiano, es también la relación misma que tiene el cristiano con Dios. Cuando se hizo este curso, este taller, la primera vez, fue luego de que se había hecho un taller sobre el credo. No sé si habrá alguno aquí que estuvo en aquella ocasión, no lo sé. En el credo, cuando se hablaba de esto, se decía que el creer, que la fe, no es una cuestión simplemente de ideas. Ah, no, que yo creo en Dios, yo sé que Dios existe. El mismo demonio sabe que Dios existe y lo tiene más seguro que tú y que yo, de que Dios existe. La fe es más que esto. La fe es una relación viva con el Señor, un apoyarse en Él, un confiar en Él. Esto es la fe, no solamente una cuestión intelectual. El creer en Dios implica, o sea, pone en juego todo el ser nuestro. Ponen allí en función nuestro intelecto, porque sí, tener fe es también conocer eh, conocer a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se ama lo que no se conoce. Pero entonces la fe también implica nuestro conocimiento, nuestro intelecto. Hay verdades de fe. Pero la fe no solamente implica nuestro intelecto, sino que pone en juego también nuestra voluntad, nuestro amor, nuestra confianza en el Señor. Por eso en hebreo, cuando se habla de fe, se habla de emuná. Emuná tiene la misma raíz de la palabra amén. ¿Y qué significa esto? Emuná, cuando tú le dices amén a una cosa, a algo, tú estás diciendo que esa cosa es firme, que es estable. No es que quizá existe tal cosa o quizás esto, algo así que se duda, puede ser o no. El hebreo, cuando dice amén, cuando habla de emuná, de fe, dice que algo es sólido, que es algo en lo que tú te puedes apoyar, que sabe que si te apoyas no te caes. Es algo fuerte. Entonces, la fe implica esto, esta confianza filial en Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque si el credo, eh, si el credo es la profesión de
de esta relación, o sea, de tú decir, pues yo me apoyo en Dios, que es Padre, y me dices ahí, yo creo en Dios Padre, creador del cielo y la tierra, en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo. O sea, el creo es afirmar, es profesar que tú te apoyas, que nos apoyamos, porque también tiene una dimensión eclesial. No vamos a entrar en eso porque obviamente nuestro punto no es el credo. Pero lo primero es la fe. Es cierto que la oración puede también ser una puerta para la fe. Pero todo parte o, o podría partir de esto esencial, de este primer encuentro con el Señor, de este fiarse del Señor. Entonces el credo es esto, profesar que tú te afías del Señor y las celebraciones litúrgicas es, digamos, celebrar la relación con Dios. La oración es el lugar, llamémoslo así, es el espacio de la relación que se da con Dios. La oración es relación con Dios. Y así como no se relaciona con una persona, también se relaciona con las personas divinas. ¿Qué quiero decir con esto? Esta analogía. Como me relaciono con mi madre, por ejemplo, con mi padre, con mis hermanos, de cierta forma me relaciono también con las personas divinas. ¿Por qué digo esto? Porque la relación implica, como la fe, porque la fe es relación, implica toda la persona, implica nuestra mente, nuestra atención, implica también nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra voluntad. Por eso, imagínense usted si usted está hablando con una persona y todo su cuerpo está, digamos, contrario a la persona. O sea, no está dirigido hacia la persona que le está hablando a usted. Y esa persona le habla y quizás usted responda o no, o quizás está allí con un teléfono escribiendo y la persona está allí hablando y usted dirigiendo la atención a otro lado. Allí no hay realmente una relación, digamos, profunda con la persona, no se entra en una verdadera relación con el otro, porque todo nuestro ser no está puesto hacia el otro. O sea, mi atención, mi intelecto no está puesto al otro. Mi voluntad tampoco. ¿Por qué? Porque mi interés está allí en el teléfono, si estoy allí con el teléfono. Por eso allí estoy, digamos, un poco cortando la relación con el otro, el diálogo con el otro. Porque para dialogar, para relacionarse con el otro, se necesita toda la persona. Pues la oración también. Con Dios, para entrar en relación con Dios, no basta decir palabritas. Que yo me agarro, por ejemplo, el rosario y comienzo a desgranar aquí el rosario. Y fácilmente puede ser que mi pensamiento no está dirigido hacia la persona a la que le estoy hablando. Por eso ya hay una relación defectuosa. Imagínense si yo le estoy hablando a usted y mi atención ni siquiera está puesta en usted. Sería como una falta de respeto. Pues en la oración, para que sea relación, necesita que también mi atención esté puesta en el Señor. Porque yo estoy hablando con Dios. Y en el caso del rosario, estoy hablándole a la Virgen, estoy hablando con la Virgen. Madre, intercede por mí. Ruega por mí ahora y en la hora de mi muerte. Y no solamente, en el caso del rosario, no solamente hablo con mi madre, sino que hablo también, digamos, en cierta manera también con el Señor, con Jesucristo. ¿Por qué con Jesucristo?
Porque la parte inicial del rosario dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Está dirigido a María, pero ese bendito el fruto de tu vientre Jesús le da una centralidad cristológica a la oración. Al final yo estoy rezando, hablando con María, estoy rezando, porque quiero que ella interceda ante su Hijo. Y no solamente, y la primera parte del rosario, yo bendigo a la Virgen María. Bendita eres entre todas las mujeres. Y uso las palabras que el ángel le dirigió a María. Dios mismo bendice a María. Y yo repito esa oración. Bendita eres tú. Y bendito es tu Hijo. Bendito es Jesucristo. Imagínense usted si yo estoy hablándole a mi madre y a su Hijo Jesucristo, que son personas importantísimas, y yo ni siquiera le estoy prestando atención, que mis palabras son vacías. Es una falta de respeto. A nivel humano es una falta de respeto, pero nosotros muchas veces cometemos esas faltas y ni cuenta nos damos. Fácilmente podemos agarrar un rosario y decir todo eso sin tener una atención real a lo que estamos diciendo. Entonces, decía esto, que la oración es el espacio, es el lugar donde se vive la relación con Dios. Por eso oración no es solamente las palabras. Oración no es solamente se puede restringir ni a las palabras ni al mismo pensamiento, sino que oración también pueden ser mis acciones concretas. Para orar también hay una postura, por ejemplo, así como nuestro cuerpo habla cuando estamos en relación con otro, con una persona humana. Nuestro cuerpo también dice relación, dice diálogo. Así también cuando se ora, nuestro cuerpo está llamado también a entrar en ese diálogo. No solamente nuestra mente, nuestro deseo, también nuestro cuerpo. Y la oración no se limita a eso, sino que también nuestra oración pueden ser acciones concretas. Acciones concretas. Como por ejemplo, un abrazo a veces vale más que 1000 palabras. Un abrazo transmite, lleva un contenido, tiene algo que decir. Así también nuestras acciones concretas tienen algo que decir al Señor, algo que se puede poner en las manos del Señor, por ejemplo, ofrecerle al Señor algo concreto, una acción concreta. Como si nosotros les diéramos un beso a un hermano, una hermana o a nuestros padres, también una acción que nosotros se la presentemos al Señor, la pongamos totalmente en sus manos, es un gesto también de diálogo con Él. Un gesto, valga la redundancia, como ya he dicho, de oración. Entonces, la oración es un don de Dios. Es cierto que la oración es algo propiamente humano. Decíamos que humano es respirar con nuestros pulmones físicos. Pero el hombre, como no es solamente materia, no es solamente cuerpo, sino que también es alma, nuestro respiro espiritual se da en la oración. Entonces, la oración es algo sí que es propiamente humano. Pero la oración cristiana no solamente parte del hombre completo, porque repito, quizás de fastidio diciendo la misma cosa. ¿Por qué parte del hombre concreto? Porque la oración es relación y se relaciona a la persona completa. Completa. Por eso la oración sí parte todo del hombre, pero no solo del hombre, es un don de Dios.
¿Por qué es un don de Dios? Porque es Dios mismo el primero en dirigirse hacia nosotros. Si decíamos que la oración es el lugar donde se vive la fe, o sea, la relación concreta con Dios, la fe no viene nunca de propia iniciativa. Nadie se puede dar la fe a sí mismo, sino que la fe es un don de Dios que se transmite, por ejemplo, por medio del querigma, por medio del anuncio de la buena noticia. Dice San Pablo que la fe viene por el oído. Dice que San Pablo que Dios ha querido salvar al mundo por medio de la necedad de la predicación. Es decir, que si nosotros hoy tenemos fe, si nosotros creemos, si nos hemos encontrado con Jesucristo, no es porque nosotros nos lo hayamos inventado, sino porque nos ha llegado a nosotros un anuncio de vida en el que se nos ha hecho presente Jesucristo. Nos hemos encontrado con una iglesia, con personas concretas, quizá nuestros padres, nuestros abuelos, quizá algún catequista, alguien que nos ha anunciado el amor de Dios, que Dios nos ama, que Cristo realmente te ama. Entonces, la primera cosa es esto, es que Dios se acerca a nosotros, se ha acercado a nosotros en Jesucristo, se ha acercado a nosotros por medio de nuestros padres o de la iglesia, por medio de aquel que nos ha anunciado la buena noticia. Se acerca a nosotros por medio también de este encuentro. Dios ha querido que hoy nos encontremos nosotros aquí. Y esto parte, antes que todo, parte del deseo de Dios. Y allí estamos nosotros a responder. A usted le llegaron, quizá le ha llegado la invitación por medio de algún amigo, no sé quién, y ustedes respondieron. Digo, bueno, voy a aprovechar y esta ocasión y a ver qué pasa con este taller. Y bien, esa ha sido una respuesta nuestra. Pero este curso no ha partido principalmente de ustedes, tampoco ha partido principalmente de mí. No partió de mí, yo respondí a esto. La fe es, antes de todo, es esto, un Dios que se hace presente, que se manifiesta en la historia. Y la oración, que es cierto que es algo humano, es un don de Dios porque es Dios que quiere entrar en diálogo con nosotros. Es Dios que tiene sed de ti y de mí. Dios tiene un deseo profundo de entrar en relación con nosotros, de entrar en relación contigo. Y eso es algo que a nosotros nos debería mover de alegría. O sea, que Dios, el omnipotente, o sea, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son plenamente felices. Dios es plenamente feliz en sí mismo. Tiene una comunión grandísima en sí mismo. No le hace falta nada. Pero tiene un deseo, una necesidad de entrar en relación contigo, de poder hacer morada en ti. Entonces, la oración, antes que todo, parte de este deseo que Dios tiene de encontrarse contigo, de que tú le abras la puerta. Por eso dice el libro del Apocalipsis, dice, he aquí que estoy a la puerta y toco. Si alguno me abre la puerta, entraré y yo cenaré con él y él conmigo. Yo cenaré con él y él conmigo. Parece una redundancia, pero no lo es. Porque Dios ya está dispuesto a entrar en relación contigo. Quiere, lo desea ardientemente. La cuestión es que nosotros le demos ese espacio. Entonces la oración no es solamente una necesidad del hombre, porque es una necesidad del hombre.
sino que es también una necesidad, si lo podemos llamar así, una necesidad que Dios tiene de entrar en relación contigo. Por eso, si pensamos al Evangelio de la Samaritana, que Cristo pide agua a la Samaritana, si se recuerda en ese Evangelio, Cristo no bebió agua de ese pozo. Y la samaritana se olvidó del envase que tenía para recoger el agua. Se olvidó de él, lo dejó. ¿De qué tenía sed Cristo? Cristo tenía sed de que esa mujer tuviese fe, de que esa mujer tuviese sed de él. La sed de Dios es que nosotros tengamos sed de él. Entonces, antes que todo, repito, es esto. Hay dos elementos en la oración. No los pulmones, ya eso lo decíamos que es la anamnesis y la epíclesis. El agradecimiento, el recuerdo y la invocación, la petición. Fuera de esto hay dos elementos de la oración. Está el elemento humano, porque es una necesidad humana. Está el elemento divino, porque la oración no solamente surge del hombre completo, del corazón del hombre, sino que surge del Espíritu Santo, maestro de oración. Si algo nos mueve a la oración, no es solo la necesidad humana, sino que el Espíritu Santo está allí, deseando esto, deseando este diálogo con nosotros, de llevarnos a este diálogo con el Padre por medio de Cristo. La oración no se mueve solo por la fuerza del hombre, porque si es por la fuerza nuestra, la oración no pasa del techo. Nadie puede vivir una relación solo. Si tú estás solo y no hay otro contigo, no puede haber ninguna relación. Estás tú solo. La relación se da con otro. Por eso la oración no parte solo de mí. Si parte de mí un diálogo, es porque yo no estoy solo, sino que el Espíritu Santo, esta tercera persona de la Trinidad, en mi corazón hace brotar, obviamente, con mi libertad, hace brotar la oración. Porque nadie entra en relación forzado. Por eso decía el ejemplo ahorita del celular. Si yo no estoy interesado en ti, y estás tú allí hablándome, si no estoy interesado en ti, no te voy a hacer caso. No me puedes obligar a entrar en relación contigo. Dios, como nos ama también, no nos fuerza. Dios no fuerza a nadie a entrar en relación con Él. Porque para entrar en una relación humana hace falta la libertad. Por eso Dios no fuerza a nadie, sino que se propone continuamente y no se cansa, como nos cansamos nosotros, que si quizá alguien no nos hace caso, dejamos de hablarle y ya nos cansamos. Por ejemplo, a mí a veces me pasa que yo tengo poca paciencia y estoy con mi hermanita, la menor, y le digo, Marian, esto, y ella quizá como está entretenida en algo, quizá en ese momento no me presta atención y le digo, Marian, aquello, Marian, y no, ¿qué? Y ya después cuando me dicen, ¿qué? Cuando ya me lo dicen 3 veces, ya yo me canso y digo, ya yo no voy a decir nada. Pero eso ya es cuestión de mi soberbia. Dios no es soberbio. Dios es plenamente humilde, totalmente humilde. Dios no se cansa de nosotros. No se cansa de esta falta de respeto que quizás nosotros hagamos. Que no tenemos intenciones de hablar con Él. Y que quizás si hablamos con Él, hablamos y ya, pero no le prestamos atención.
Dios no se la toma con nosotros, no es rencoroso, sino que continuamente se propone. Por eso allí Cristo siempre está allí tocando la puerta. Si me abres, voy a entrar en relación contigo, voy a cenar contigo. Si me abres, yo sigo aquí tocando la puerta. Si me abres, cenaré contigo. Entonces, ¿de dónde surge la oración? No solamente de esta proposición, de este proponerse de Dios, del Espíritu Santo que nos toca allí, que en Cristo allí nos llama, sino que surge también de la humildad del hombre, de la humildad. Esa es la base de la oración. Si no hay humildad, no se puede entrar en diálogo con Dios. Lo mismo también humanamente. Quizás nosotros no hemos dado cuenta de eso. Para entrar en un diálogo verdadero, hace falta la humildad. Para escuchar a otro, porque el diálogo es dos vías. No solamente yo que hablo, Dios me habla. Para entablar un diálogo se hace falta la humildad de reconocer que el otro tiene algo importante que decirme. Algo que sirva a mi vida. Algo importante. Porque si yo no reconozco eso, yo no le hago caso. Por eso repito el ejemplo del celular. Estoy yo allí con el celular porque lo que me interesa es pasar el tiempo y lo que tú me estás diciendo no me interesa, no aporta nada a mi vida. Por eso te ignoro. Para entrar en diálogo, para entrar en relación con una persona humana y sobre todo una divina, hace falta la humildad. Reconocer que el otro tiene algo importante que decirle a mi vida. Y que yo también tengo necesidad de entrar en diálogo con el otro, de comunicarme con el otro. La base de la oración es la humildad. Quien no es humilde no reza. Y si reza, no reza bien. Porque no se puede rezar en la soberbia, en la pretensión de bastarse a sí mismo. Porque ¿qué es la oración? La oración, dice San Juan Damasceno, que es la elevación del alma a Dios, elevarse a Dios, o la petición a Dios de bienes convenientes. El que reza es un mendicante, se dice así en español, sí, un mendigo de Dios. Pide a Dios, tiene necesidad de Dios. Por eso se hace desde la humildad. Aquí les cuento algo interesante. Una vez hubo una cátedra de los no cristianos en la diócesis de Milano. Milano es una ciudad italiana, una ciudad bastante grande. Y había ahí un obispo que era, le gustaba dialogar mucho, incluso con los no creyentes, con los ateos. Y una vez, una persona de esta que fue a estos encuentros, hablaban allí, también los no creyentes hablaban también en ese encuentro. No era una cuestión, no era un monólogo, era un diálogo. O una tertulia, porque varias personas hablaban. Y decía uno de ellos, un ateo convencido, yo no creía en Dios, o sea, no creo en Dios, pero me pasó
algo importante, algo extraño. Decía él que un momento, en una ocasión de peligro, de muerte, donde él se vio, estaba desesperado, dentro de sí surgió como algo, como un instinto. Un hombre que no creía en Dios, o sea, racionalmente el hombre rechazaba a Dios. Decía que en ese momento, donde peligraba, instintivamente dentro de sí salió un grito y dijo: Dios mío, sálvame. Un hombre ateo. Esto se lo digo para decirle que el hombre naturalmente es un ser religioso, y la oración es parte, es una cosa plenamente humana. Cuando digo plenamente humana, no quiero que se entienda que es algo que psicológico, o algo que trabaja solamente dentro de nosotros, algo subjetivo. No, sino que es algo sí propiamente humano, pero que tiene que ver realmente con una existencia, eh, que se dirige realmente a un ser que es, que es Dios, que está presente, que realmente existe, que vive. Entonces, repito, la oración es un don de Dios. El Dios que quiere entrar en relación con nosotros y necesita de nuestra humildad, o sea, de nuestro reconocer que necesitamos de Él, que necesitamos este respiro para vivir, que necesitamos entrar en relación con Él, de dejarnos amar por Él y amarlo a Él, de dejar que Él entre a nuestro corazón. Entonces, sepámoslo o no, la oración, repito, es el encuentro de esta sed de Dios y esta sed de nosotros, de Dios. La sed de Dios hacia nosotros y la sed de nosotros hacia Dios. Entonces, en este sentido, incluso la oración de petición, cuando tú le pides algo a Dios, ya esa oración de petición en sí misma es una respuesta. Es una respuesta primeramente a Dios. Porque es Dios que te está llamando, que quiere entrar en relación contigo. Que para Dios tú eres importantísima, tú eres importantísimo. Que para Él no es una pérdida de tiempo entrar en relación contigo, sino que lo desea ardientemente. Entonces, el ya nosotros ponernos en la oración, en ánimo de rezar, ya es una respuesta a esta sed que Dios tiene, a este deseo de Dios. Y en segunda instancia, no es solamente una respuesta a Dios, una respuesta a esta sed de Jesucristo, que le pide a la samaritana de beber, sino que también es una respuesta a nuestra propia sed. Porque nosotros también tenemos sed de Dios. El deseo profundo que tenemos nosotros de felicidad solamente es colmado y podrá ser colmado en Dios. Independientemente si la oración de petición el Señor la ve conveniente o no de concedérnosla. Porque hay cosas que el Señor no nos la va a conceder porque no nos conviene. Un padre que es padre, usted, aquí entre nosotros hay padres y madres, sabe que a los hijos no se les da todo lo que piden. Porque si tú le das a un hijo todo lo que te pide, lo vas a destruir. Pero es un padre y una madre que aman a sus hijos, saben decirle no, saben negarle a sus hijos ciertas cosas, porque los aman. Por eso nuestro Padre Celestial, que es infinitamente sapiente, sabio, que es infinitamente sabio, sabe lo que nos conviene y lo que no. Por eso no todo nos lo va a dar
pero sí acoge toda oración. No es que se hace sordo. Nuestras oraciones llegan al Señor. Como cualquier padre que ama a su hijo, o una madre que ama a su hijo, escucha a su hijo, aun si no le concede eso que le pide el hijo, pero lo escucha. Esa oración no cae al vacío. Entonces decía que la oración en sí es también una respuesta también a nuestra sed, a la sed que tenemos de entrar en relación con Dios. Y la oración es también, como es relación, hay una palabra que usa la Escritura para hablar de esto. En la Escritura, para hablar de la relación con Dios, la palabra de la cual está llena la Escritura es la palabra alianza. La oración es una alianza con Dios. Porque este diálogo con Él. Y para hablar de esta alianza, de este diálogo con Dios, de esta relación con Él, que decíamos que se pone en juego todo el hombre completo. La Escritura, muchas veces, para hablar de dónde sale la oración, o sea, para hablar de la profundidad del hombre, habla a veces de alma, del espíritu, pero sobre todo habla del corazón. Corazón. Es el corazón el que ora. Es en el corazón que el Señor quiere poner su alianza con nosotros. Nos dará un corazón nuevo, un corazón de carne. Infundirá el espíritu para que podamos vivir en obediencia a Él. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así habla el Señor en los libros proféticos, hablando de la alianza. Es el corazón, es el lugar donde se da esta alianza con el Señor. Corazón a corazón, como decía John Henry Newman, San John Henry Newman. Es el corazón el que ora. Si el corazón está alejado de Dios, la oración es vacía. No hay una relación real. Es vana. ¿Y qué es el corazón del hombre? Según la Escritura, según la tradición espiritual de la Iglesia, es lo más profundo del ser, donde la persona se decide o no por Dios. Es el lugar donde se dan las decisiones fundamentales de la vida. Allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es donde yo me adentro, valga la redundancia, dentro de mí mismo. Donde yo me hago consciente de mí, o sea, profundamente consciente. Actualizo esta conciencia de mí. Allí es el lugar de verdad, el lugar de la verdad. Allí es donde se da el encuentro con Dios. Allí es de donde sale realmente la oración. La oración cristiana, entonces, es esta alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Porque no parte solamente de nuestro corazón, de nuestro ser completo. El corazón, digamos que es como la síntesis de nuestro ser, digámoslo así. Por eso hablamos del Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo. Cuando se habla del Sagrado Corazón de Jesús, no se habla solamente, literalmente, del pedazo de carne de corazón de Cristo. No. Cuando se habla del corazón de Cristo, se habla de todo el ser de Cristo. De la profundidad del ser de Cristo.
De allí de donde brota todo su amor, toda su misericordia, la obediencia al Padre. Cuando hablamos del corazón de Jesús, al final de cuentas estamos hablando de todo, de Jesús completo. No es que lo fraccionamos a pedacitos y no. Es una forma de hablar de Cristo completo. Entonces, cuando se habla del corazón del hombre, también se habla del hombre completo. Que sea que no solamente parta de nuestro corazón, sino que parte también, obviamente, de Dios. Entonces, la oración, como es esta alianza entre Dios y el hombre en Cristo, es acción de Dios y del hombre. Brota así del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo nos une a Cristo. Y con Cristo también nos une al Padre. En la oración cristiana sucede algo maravilloso. Repito, esto no es una cuestión de cuestiones de psicología o de que yo me pongo a rezar el rosario para yo tranquilizar mi mente. Ojo, no digo que eso sea malo. A veces uno puede estar turbado y necesita ese lugar de encuentro con Dios para incluso hasta botar estrés, para no solo botar estrés, sino para entrar en la paz, ponerse en las manos del Padre. Porque es cierto, como digo, lo he repetido 1000 veces y lo sigo repitiendo, aquí se habla del hombre completo. Por eso sí, también la oración tiene un efecto psicológico. Ciertamente eso nos puede tranquilizar. De hecho, se habla en algunos estudios que la oración también ayuda en la memoria, que aquellos que oran suelen tener una mejor memoria. Botando allí ese detallito. Entonces, decía que en la oración cristiana sucede algo espectacular. Que repito, que decía que no era una cuestión puramente psicológica, sino que hay una realidad y es esta relación con Dios. Y en esta misma oración se da esta unión con la Trinidad. ¿Por qué? Porque la oración, verdadera oración, no parte solamente de nuestro voluntarismo, porque nuestro voluntarismo no llega a ningún lado. Solo, repito, no se dialoga con nadie, se necesita de otro para dialogar. Entonces, la oración parte de mi corazón, de la humildad que tengo yo de poder, y que también es una gracia de Dios. La misma humildad es una gracia de Dios, de poder acoger este deseo de Dios de entrar en relación conmigo, de dialogar con Él, parte del Espíritu Santo, se une al corazón de Cristo y unidos al corazón de Cristo, la oración va toda dirigida a Dios Padre. Si nosotros somos escuchados por Dios, si Dios nos escucha, no porque nosotros seamos buena gente o porque seamos desgraciados, seamos lo que sea, o porque yo sea Nelson, tú seas Alicia, o tú seas Julia, o tú seas Enilka. Dios no nos escucha porque tú eres fulanito de tal. Ciertamente a ti Dios te ama, Dios a mí me ama. Pero a nosotros Dios nos escucha porque nos escucha también, o sea, nos escucha a nosotros unidos a la voz de su Hijo. La oración cristiana sube al cielo porque no es solamente nosotros que rezamos, sino que es Dios mismo, Cristo, que nos une a Él.
el mismo Espíritu Santo es el que mueve la oración, dice San Pablo. Nosotros ni siquiera sabemos lo pedir convenientemente, ni siquiera sabemos lo que pedir, dice San Pablo. Dice, por eso el Espíritu Santo intercede con gemidos inexprimibles, con gemidos inefables. El mismo Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, en este sentido, la oración cristiana es comunión. El que reza no está solo. El que reza no está solo. Y eso yo se lo doy, se lo pongo como garantía. Yo, para decir brevemente, en mi experiencia pasada, yo me sentía muy solo. Yo tengo una familia numerosa, gracias a Dios. Y yo me sentía muy solo, profundamente solo. Y ahora yo puedo estar en lugares totalmente lejanos de mi familia, o estar literalmente solo, humanamente solo, y yo les puedo asegurar que la soledad que yo sentía antes, yo no la he vuelto a sentir, porque yo no me siento solo, porque sé que tengo un Padre que me cuida, un Padre que está en el cielo, que Cristo está allí pendiente de mí, aun si yo soy un pecador, un desgraciado. O sea, que aún si caigo, sé que tengo un Padre que es misericordioso y que me ayuda a levantarme. Por eso, repito, pues quizás no sé si aquí habrá, entre nosotros habrá alguien que físicamente esté solo. Tú no estás solo, no estás solo. Quien ora no está solo, porque la oración es diálogo. La oración es relación con Dios. Y nuestro Dios no es un Dios solitario. Nuestro Dios es un Dios comunitario. 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, unidos en un solo amor. Quien ama no puede amar estando solo, porque tiene que haber alguien a quien amar. Y tiene que haber un amor entre ellos. Por eso el cristiano que ora entra en la alianza, entra en comunión con este Dios trinitario. Del Espíritu, del nuestro corazón, el Espíritu Santo, que allí donde Dios lo ha dado, dice San Pablo, que el Espíritu Santo ha sido efuso, ha sido infundido en nuestros corazones por el amor de Dios. Y a mí me encanta ese capítulo de la Epístola a los Romanos, porque si usted sigue leyendo, dice cómo Dios ha infundido ese amor en nuestros corazones. Es un Dios trinitario, el Espíritu Santo infundido en nuestro corazón por el amor de Dios Padre. ¿Y qué sigue diciendo San Pablo? Porque en el tiempo que éramos débiles, cuando éramos malvados, en ese tiempo Cristo murió por nosotros, murió por los pecadores. Y dice San Pablo, quizá alguien morirá por un hombre justo, por un hombre de bien, quizá alguien daría la vida por eso, por un ideal noble, por alguien noble. Pero la muestra de que Dios nos ama y que nos ha amado es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, siendo desgraciados, malvados, ha muerto por nosotros. Esto dice San Pablo. Ese fragmento va unido. El amor que Dios nos ha dado, este amor del Espíritu Santo, se infunde en nosotros porque Cristo nos ha amado. El Padre nos ha amado allí en la entrega de su Hijo. Siendo nosotros malvados, no siendo buenos, no siendo gente de iglesia, no siendo gente de fe, siendo nosotros malvados pecadores, Cristo ha muerto por nosotros. Esta es la garantía de que Dios nos ama.
Nadie ama a un desgraciado. Nadie ama a un criminal. Si se habla de un criminal o de alguien que ha matado a alguien, la sociedad se expresa negativamente. Dios no se expresa negativamente del pecador, sino que tiene un deseo inmenso de entrar en relación con el pecador. Dios te ama. Por eso no hay que tener duda de esto. La garantía es esta, de que Cristo ha muerto por nosotros siendo nosotros malvados, no cuando hemos sido buenos. Entonces, la oración es entrar en comunión con Dios. El humildemente a acoger esta llamada que Dios nos pone, este Cristo que toca nuestro corazón y toca por medio del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo, unidos a Cristo, nos una a Cristo y con Cristo nos una al Padre. Esto es lo que es la oración cristiana. Respiro, relación, alianza, comunión. En síntesis, la oración, decíamos que es una elevación del corazón a Dios. Una relación viva con Dios, de todo nuestro ser. Y una persona que ora se confía cada vez más a Dios. Una persona que ora se confía cada vez más a Dios. Imagínese usted, si, no sé si aquí habrá alguien que se llame Pedro, por ejemplo, si yo estoy hablando con Pedro, no conozco a Pedro, ¿cómo yo voy entrando en confianza con Pedro? En la medida en que yo me relaciono con Pedro. Mientras más crece la relación con Pedro, el diálogo con Pedro, pues entonces va creciendo también la confianza hacia Pedro. Lo mismo sucede con Dios, porque Dios es una persona, son tres personas. Dios es tres personas, un solo Dios. Tres personas. Y como es Padre, Hijo, Espíritu Santo, personas reales, no son inventos de nadie, personas. Para entrar en confianza con Dios es necesario entrar en relación con Él, dialogar con Él. En la medida que podamos vivir esa relación con Él sincera, real, en esa medida se da entonces la confianza. Decía el Antiguo Testamento que Abraham era amigo de Dios. Abraham había entrado en esa confianza tal con el Señor que se decía que era amigo de él, que hablaba cara a cara con Dios. Se decía de Abraham, capaz está hace poco, bueno, en esta misma semana, se hablaba de ese episodio de Sodoma y Gomorra. Y decía el Señor, hablando consigo mismo, ¿cómo yo voy a ocultarle a Abraham lo que yo quiero hacer? Cuando usted está en diálogo, está en relación de amistad con alguien, usted le hace presente sus proyectos al otro. Dios también quiere comunicarnos a nosotros sus proyectos, lo que él quiere con nosotros. La oración nos ayuda también a poder entender, abrirnos a ese proyecto que Dios tiene con nosotros. Y como Dios era amiguísimo con Abraham, le habla a Abraham de lo que él piensa hacer con Sodoma y Gomorra. Y como Abraham era amiguísimo de Dios, comienza a interceder y le dice, Señor, ¿y si hay 50? Si hay 50 justos. Ay, Señor, ¿y si son 45? Obviamente son amigos y todos, pero Dios es Dios siempre también. Por eso Abraham también tiene cierta reserva. Tenía cierta relación con Dios, esta amistad, pero Abraham sabía que Dios era Dios y que él era hombre. Tenía también esta humildad. Dice la Escritura
que, bueno, esto lo dice de Moisés, que Moisés era el hombre más humilde de la tierra. Regresando con Abraham, Abraham, como tenía esta relación con Dios, le decía, intercedía, Señor, y si hay 50, y si 45, y si 40, y si tal. Al final se para en 10 y no se atreve más a bajar el número. Al final, más allá de lo que dice el Génesis, el mismo Cristo es este uno el cual no se atrevió Abraham a bajar. Por este único justo, Dios tiene compasión de toda una ciudad. Por un único justo, por Jesucristo. Por este justo tiene compasión de ti y de mí. Entonces, ¿por qué decía todo esto? Porque hablaba de la confianza. Entrar en relación con Dios, dialogar con Él, nos lleva a esta confianza cada vez mayor en Él. Y no se puede aprender a orar como si fuese una técnica. Nadie aprende a relacionarse con el otro como si fuese una técnica. A un niño, por ejemplo, cuando se va relacionando con sus padres, es algo que sale natural. Nadie le da técnica al niño para relacionarse. Es verdad que luego a veces surgen problemas que quizá habrá que atender quizás con un psicólogo y quizás a veces algunas cosas que uno naturalmente debería haber adquirido, a veces necesita ciertas ayudas. Eso es verdad también. Pero la oración, digamos, entrando en esa normalidad de que en las relaciones no hay técnicas, sino que se da en la naturalidad, también la oración no se aprende a orar como si fuese una técnica, como uno aprende una técnica, sino que, por raro que parezca, por paradójico, o sea, paradójico no, por extraño que sea, uno aprende a orar orando. Dice, hay una frase que me gusta mucho de San Francisco de Sales, que él dice, como uno aprende a tocar en la flauta, sonándola, tocándola, así como uno aprende a danzar danzando, así también se aprende a amar amando. Y la oración es el lugar, es el espacio donde se da la relación con Dios, el amor. Amor con Dios. Entonces, la oración es un don que se recibe a través de la oración. La oración es un don que se recibe a través de la oración. Pero todo esto no es posible si Dios no da su gracia. Bien, hasta aquí llegamos el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, yo quizá me pasé un poco de tiempo, pero al inicio con la introducción y todo, nos tomamos también algo de tiempo. Pero si alguno tiene alguna pregunta, sí tengo la posibilidad de responder, porque repito, yo soy poca cosa. Si puedo responder, pues respondo. Muy bien, hermanos. Entonces, el que tenga alguna pregunta que hacer, pues puede abrir el micrófono, puede escribir en el chat. Yo quería la opinión en este caso, de Nelson, en esta frase que en ocasiones he escuchado.
hasta con el silencio se habla o se ora a Dios. ¿Cuál es su postura ante eso? Porque en ocasiones, frente al Santísimo en la hora santa, yo puedo llevar una oración guiada, pero otras veces me provoca es solo estar en silencio y contemplar. Nelson, el micrófono está apagado. Perdone. Yo no llegué a ver la cara de quién era que hablaba, porque pero, ¿cómo es el nombre de la persona, man? Se llama Ginette. Ginette. Sí, Sí. Ginette, yo creo que esa afirmación es cierta. Recordemos, yo he dicho con mucho hincapié esto, de que la relación se da con la persona completa, que se involucra el ser completo. Y así como nuestro silencio a veces dice cosas a los demás, nuestro silencio también es transmite también en nuestro diálogo con Dios. Y más allá de transmitir, o sea, porque sabemos que también Dios tiene esta gracia que nosotros no tenemos. Algunas personas sí lo tienen, este don. Por ejemplo, este franciscano que podía leer los pensamientos, el corazón. El Padre Pío tenía esta gracia. Dios conoce nuestros pensamientos. Por eso incluso en nuestro silencio, en nuestro pensamiento también el Señor lo escucha. Pero más allá del pensamiento está lo que es la contemplación. Ustedes se han visto, yo pienso que muchos de ustedes han experimentado lo que es el enamorarse. Dos gente cuando, lo digo así en dominicano, cuando están aficiados, nada más estando mirándose a los ojos el uno al otro, ya en esa mirada están comunicando. No hay gente que comunique más que una gente que está enamorada, una gente que está aficiada. Porque en esa mirada, en ese encuentro de mirada, se dice mucho. Cuando se está en oración también, de frente al Santísimo, solamente la mirada ya dice algo. Cristo que me mira y yo lo miro a él. De hecho, un santo una vez le preguntó a uno de los feligreses que iba a la iglesia y se sentaba él allí solo y no decía nada. Y le pregunta, ¿y tú qué haces? Y él decía, bueno, pues nada, pues yo lo miro a él, se hablaba de Cristo, pues yo lo miro y él me mira. Él iba allí a orar, no decía ninguna palabra. Yo lo miro y él me mira. Obviamente, esta mirada no es una mirada distraída. Por eso ponía el ejemplo de dos enamorados. Los dos enamorados no están distraídos. El que está enamorado está perdido en los ojos del otro. Por eso ponía ese ejemplo, porque imagino que muchos de ustedes han tenido esa experiencia. Sí, espero que haber respondido esa pregunta, Ginette. Nelson, tenemos unas preguntas. Correcto. Gracias. Nelson, tenemos unas preguntas en el chat. La primera dice, gracias hermano Nelson, pero por favor dígame, ¿cómo puede orar un joven drogadicto? Bueno, pues si ese hermano, o sea, si es el caso de esa persona que quiere orar, yo creo que esa es la persona o una de las personas que más privilegiadas para el diálogo con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque
¿Qué decíamos sobre la oración? Una necesidad. Que la fuente de la oración, más allá de que Dios mismo que da la gracia, dentro de nosotros nace de la humildad. Quien no es humilde no puede orar. Y si ora, ora mal. No entra realmente en diálogo con Dios. Porque en la soberbia no se entra en diálogo con nadie. Solamente en la humildad se puede entrar en diálogo con el otro. ¿Por qué digo que en el caso de una persona así, esa persona está plenamente adapta para orar? Porque si reconoce su debilidad, si reconoce que de esa situación él no puede salir y de que solamente Dios lo puede salvar, este hombre puede, o esta mujer, esta persona puede orar sinceramente. Y quizás mejor que un diálogo de alguien que quizá no tenga o aparentemente no tenga ningún vicio. Porque una persona que aparentemente es buena y que porque aparentemente es buena y se cree que es buena y no tiene necesidad de Dios, cuando ora con Dios, está orando consigo mismo, como oraba el fariseo. El fariseo oraba a sí mismo. Y decía, mira que yo soy esto, que yo soy aquello, que doy el diezmo, que hago tal y tal cosa. ¿Y qué decía el publicano? El publicano atrás, ese hombre ni siquiera se atrevía a levantar la cara. Allí decía, se golpeó el pecho y decía, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor, piedad de mí. ¿Y qué dice Jesucristo? Que se fue justificado, no el fariseo, que era el buena gente, porque no estaba orando el fariseo. ¿De quién escuchó la oración? ¿Quién se fue justificado? Se fue justificado el publicano, que era un pecador público, porque este sabía lo que él era, reconocía su debilidad y en su miseria, en esta humildad, rezó al Señor. Por eso, si hay una persona aquí drogadicta o cualquier otro tipo de mal, una persona no sé, o lujuriosa o soberbia o que sea, si reconoce este mal que tiene en sí, si reconoce su podredumbre, si reconoce lo poco que es y le pide al Señor con humildad, Señor, sálvame, el Señor escucha, porque es necesaria la humildad para la oración. Por eso decía un padre de la iglesia que el Señor en el Padre Nuestro, ustedes se recuerdan que el Padre Nuestro nos recuerda a nosotros siempre que somos pecadores, porque dice, perdona nuestras ofensas. Si tú no eres un mentiroso, tú estás diciendo eso de verdad. Perdona nuestras ofensas porque tú ofendes, porque tú eres un pecador, porque yo soy un pecador. Por eso, cuando rezo el Padre Nuestro, pido, Padre, perdóname, perdona nuestras ofensas. Porque el cristiano, para rezar, necesita la humildad y reconocerse que es un hombre pobre que necesita de Dios. Perdón, también tenemos por aquí otra pregunta en el chat o un comentario. Dice, en la oración también se requiere hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Eso es cierto. En todo diálogo, si es diálogo, no es monólogo. En el diálogo también se escucha. ¿Qué pasa? Que a veces, por eso es necesaria la atención. Porque obviamente si tú estás distraído, no atiendes, por ejemplo, en un diálogo con otro, lo que te diga el otro te va a resbalar y quizás lo escuchaste, entró por aquí, salió por aquí. También en la oración es necesaria la atención. Y a veces, bueno, hay varias formas de orar. De esto no entraremos aquí a dar detalles porque habrá luego un momento en que se hablará de eso. Pero
la escritura, por ejemplo, la escucha de la palabra nos ayuda también a rezar. Si usted se pone a pensar, por ejemplo, a la Eucaristía, que es un bellísimo modelo para la oración más grande que tiene la iglesia, ¿qué hace la iglesia? La primera cosa es que escucha la palabra de Dios, la liturgia de la palabra. Lo primero que hace la iglesia es escuchar la palabra de Dios. Lo primero que hacen no es hablar. O sea, antes de pasar a la oración eucarística, lo primero es el banquete de la palabra, es la escucha de Dios. Y luego de que hemos escuchado al esposo, de que el esposo nos ha estado hablando al oído, que nos ha estado enamorando, porque las mujeres aquí, hay muchas, saben que las mujeres caen por el oído. Mientras el esposo nos habla y nos va enamorando, entonces luego nos prepara a poder continuar el diálogo con él. Allí va la oración eucarística. Entonces también en la oración es necesaria la atención. A veces no tenemos, por ejemplo, la escritura, pero también esa oración que se hace con atención, también el Señor nos transmite algo. Por ejemplo, a veces uno entra en la oración con una idea de cosas que va a hacer o con una preocupación, una actitud, digamos así, no cristiana hacia algo. Y luego de que entra a la oración, sale después de eso totalmente diferente a cómo entró. O sea, ve la cosa con una visión diferente o se pone de frente a algo con una actitud diferente. Pero obviamente se necesita también la atención. Vamos a dar paso a la hermana Lucía, que había levantado la mano en primer lugar, antes de seguir con las preguntas del chat. Adelante, Lucía. Hermana Lucía, ¿nos escucha? Ok, así. Sabe que yo quería ver cómo el hermano nos aclara el concepto mariológico en cuanto a la liturgia de las horas y la comunicación, porque escuché lo que él dijo sobre la comunicación en cuanto a María. Y nada, habemos personas adictas a María en cuanto a, entonces la comunicación es directa al Señor, lo sabemos, pero que quería que me abundara un poco más sobre eso, porque nos quedamos pensando un poco. Ok. Antes, recuerden que cuando estoy hablando aquí de oración, estoy hablando en un sentido general, no exclusivamente dirigido a la liturgia de las horas, porque luego se hablará de ello. La liturgia de las horas es una de las formas en las que la iglesia ora, es la oración pública de la iglesia, pero es una de las formas. Hay muchas otras formas. Decía cuando hablé de María, hablaba del rosario, porque con el rosario, ¿qué estamos haciendo? Con el rosario estamos dialogando con María. O sea, nos estamos diciendo, o sea, bendecimos a María con las palabras que el mismo Dios dirigió por medio del ángel, y bendecimos a nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y luego pedimos, después que bendecimos a María y bendecimos, porque dice la misma escritura, dice la misma María, inspirada por el Espíritu Santo, porque fue el cántico este cántico del Benedict, del Magnificat. María lo cantó inspirada por el Espíritu Santo. Dice la escritura que ella dice, desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. El Espíritu Santo fue quien movió a María a decir eso. Y Dios no es mentiroso. Todas las generaciones han de llamar bienaventurada María. Entonces nosotros en el Ave María, Ave María, bendecimos a María
y bendecimos a nuestro Señor Jesucristo, el fruto adorable de su vientre. Y luego, como somos pecadores y necesitamos la ayuda de ella, que está allí cercanísima a nuestro Señor, como allí la madre en la boda de Caná, le pedimos: Madre, intercede por mí, intercede por nosotros. Ojo, le hago un paréntesis aquí. Si ustedes se dan cuenta, el Padre Nuestro y el Ave María están en plural. No se dice de mí, es nosotros. Porque la oración cristiana, la oración de la iglesia, es una oración comunitaria. Por eso el que ora no está solo, no solamente porque está en relación con Dios, sino porque está en relación también con un cuerpo que es la iglesia, aun si físicamente no está presente. Entonces, fuera de el rosario, ¿qué le puedo decir en relación a la liturgia de las horas? La liturgia de las horas es la oración de la iglesia. Dice la Lumen Gentium, que es una constitución sobre la iglesia que está del Concilio Vaticano II. Este documento, Lumen Gentium no, la Sacrosanctum Concilium, que es sobre la liturgia de la iglesia, y esto obviamente basada en la escritura y en los padres de la iglesia, dice que la liturgia, con esto liturgia, pongo aquí liturgia de las horas y liturgia eucarística, todo lo que es liturgia, es la oración de la esposa, o sea, de la iglesia, del cuerpo místico de Jesucristo, que se dirige a su esposo, que es Cristo. Y no solo que se dirige a Cristo, sino que con Cristo, que es la cabeza, que es el esposo de la esposa, la cabeza del cuerpo, con Cristo la iglesia se dirige al Padre. Entonces, en esta relación que se hace, que es una relación comunitaria, el que reza a los laudes, el que reza la liturgia de las horas, eso lo veremos después. El que reza la liturgia de las horas no reza nunca solo, porque es la oración de la iglesia, es la iglesia que reza también con él. Y la iglesia, sabemos que no es solamente la iglesia terrena, no es solamente mi mamá que ahora mismo está aquí viva en la tierra, sino que también la oración, la comunión con los que están ya en el cielo, con todos los santos, con mi papá biológico que está en el cielo, con mi ex párroco que es el padre Frank, con el otro también que era el padre Félix, con todos ellos, con mis abuelos, mis bisabuelos que están en el cielo, con todos ellos y con todos los ángeles, con mi ángel de la guarda, con todos ellos rezo, con todos ellos en una sola voz se alza al Padre. Entonces, como es una comunión con toda la iglesia, ¿cómo no va a ser comunión con el miembro más excelente que tiene la iglesia, que es la Virgen María? El cristiano no reza solo. Si reza también en la liturgia, reza también con María. Por eso, por ejemplo, en la Eucaristía, hay un momento también en que se pone la intercesión de los santos. Y se dice, y con todos los, y con María, con la Virgen Madre, con José, con San José, con todos los apóstoles, los mártires, etcétera. Con todos ellos, esperando gozar de la plenitud del cielo. O sea, también en la Eucaristía, no solamente los que están allí presentes, sino que toda la iglesia celestial se une a esa oración. Y el primer miembro que menciona la liturgia eucarística, el primer miembro de la iglesia que menciona es a María. Entonces, cuando estamos en la Eucaristía, cuando rezamos la liturgia de las horas, también rezamos con María y con el resto de la iglesia.
Vamos a recoger un poco las preguntas que hay en el chat para darle paso a la hermana Nelly, la última. Las preguntas que están en el chat hacen alusión a cómo lidiar con las distracciones mientras estamos orando, tanto con los pensamientos como decía una hermana que qué se hace con los sentimientos también. Perdona más, que la última parte no la escuché bien. Hay un micrófono que sería bueno que... La pregunta en sentido general se resume en ¿qué hacer con las distracciones cuando se está orando? ¿Cómo lidiar con los pensamientos y con los mismos sentimientos, con las emociones y los sentimientos? Si se pueden mostrar o disimularlos cuando se está en la oración. Bueno, con los sentimientos, partiendo de ahí, pues fue lo último que se dijo. Hermanos, cuando estamos en una relación con alguien, los sentimientos no se esconden. Cuando se entra en un diálogo sincero con otro, nuestros sentimientos son parte de lo que somos nosotros también. Por eso los sentimientos se manifiestan. Por eso si yo estoy triste, lloro. O a veces estoy muy alegre, tan alegre que hasta lloro. Y si estoy contento, pues sonrío. Por eso los sentimientos se hacen presentes también en la relación con las personas humanas. Con Dios también. Si ustedes ven los salmos, por eso la liturgia de las horas es algo riquísimo. Si ustedes ven los salmos, no hay situación humana que no se presente en los salmos. Alegría, tristeza, persecución, casi desesperanza total. Incluso eso está presente en los salmos. Hay un salmo que se reza en la completa, que es el salmo de la completa del viernes. El salmo con menos esperanza que hay. Es un hombre que está claro que se va a morir. Un hombre que está allí, se lo está llevando quien lo trajo, como decimos aquí en República Dominicana. Y ese hombre, dice el título de esa oración, una oración de un hombre gravemente enfermo. Incluso en esa situación que parece que no hay esperanza, el salmista, un hombre inspirado por Dios, reza, se encomienda al Señor. ¿Sí? A la mañana mi oración llegará a ti. Algo, parafraseando, algo así dice también la oración, pero el hombre está diciendo, Señor, mira mi situación. O sea, yo estoy como lo que ya me están contando entre los muertos. Mi compañía son las tinieblas. Dice este salmo que no me recuerdo el número. O sea, cualquier situación, incluso la alegría más grande, lo de la esperanza del cielo, toda situación, o sea, todo lo que es capaz, el corazón del hombre, todo eso está manifestado en los salmos. Hay salmos también de traición, cuando uno ha sido traicionado. Hay de todo en los salmos. Entonces, cuando nosotros rezamos, por ejemplo, la liturgia de las horas, hay veces, por eso en el caso de la liturgia de las horas, hay veces que los salmos corresponden perfectamente con nuestros sentimientos. Hay otras veces en que no. Pero eso no es un problema. Porque incluso aunque el salmo no represente ese sentimiento que yo tengo, la oración no es una oración, digámoslo así, individualista. O si se puede decir en español, yo no sé si se entiende eso, soricista. No sé si eso se entiende en español, me pasó en la mente, no sé si se exista. O sea, lo que quiero decir es que no es una cuestión de yo conmigo mismo. Por eso, aun si en la liturgia de las horas el sentimiento que tiene el
el salmo, o sea, el sentimiento que mueve el salmo, aun si no corresponde a mi sentimiento actual, no es un problema. Ahora, en las oraciones espontáneas que no tienen que ver con la liturgia de las horas y que son necesarias porque el cristiano no puede vivir solamente de la liturgia de las horas. Necesita también oración así espontánea. Y en esa oración espontánea se va siempre, o lo normal es que vaya conforme al sentimiento que uno tenga. Porque si tú le hablas de tu corazón, o sea, si hablas directamente de tu corazón al Señor, lo que va a salir es lo que tú tienes en tu corazón. Si es tristeza, tristeza, si es alegría, alegría, si es agradecimiento, agradecimiento, si es preocupación, preocupación, pero todo con el Señor. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Eucaristía, si usted está en una Eucaristía, es normal que usted, en la forma que usted está rezando, en que usted o canta o algo, que, por ejemplo, en sus ojos, en sus gestos, se vea el sentimiento que usted tiene. Eso es normal. Obviamente, como son oraciones comunitarias, uno guarda ciertos decoros. Por ejemplo, yo quizá tenga el deseo de fajarme a bailar, pero yo no me voy a fajar a bailar mientras se está leyendo el Evangelio. O sea, yo sé que quizá, bueno, eso depende, o sea, viendo cómo nosotros tenemos la liturgia romana, que es la liturgia que me imagino que es la nuestra, de todos nosotros. La liturgia romana normalmente no contempla el fajarse a bailar mientras se está rezando, mientras se está proclamando el Evangelio, sino que lo que se prevé es que uno está en actitud orante, de pie, escuchando, con la atención plena a lo que se proclama. Pero, ¿qué les digo? Hay también liturgias diferentes, que son diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados eucarísticamente. Por ejemplo, los africanos, en África, hay liturgias donde se baila mucho, donde se canta mucho, pero ya cada quien sabrá allí cómo actuar en una situación comunitaria. En el caso de los pensamientos, que era que se decía inicialmente, Santa Teresa decía una cosa, hablaba de lo que era la loca de la casa. Cada uno de nosotros tiene lo que es la loca de la casa. Que es este pensamiento que gira y gira y que es difícil de controlar. Entonces, cuando nosotros estamos en la oración y nos distraemos, que es normal, ¿qué es lo que cuando entramos en nosotros mismos nos damos cuenta de que estamos distraídos? Entonces allí uno combate y trata de fijar la concentración en lo que se está haciendo. Porque la oración es también un combate. Por eso repito, si hay una distracción, por ejemplo, decía ahorita lo del teléfono. Si me está sonando el teléfono ahora, pero yo estoy hablando, por ejemplo, en este caso mi mamá está ahí, yo estoy hablando con mi mamá, pero me está sonando el teléfono, me están mandando mensajes. Como eso me distrae y me doy cuenta de que me estoy distrayendo, pues yo me guardo el teléfono. Me guardo el teléfono porque a mí me interesa hablar con mi mamá. Entonces, cuando surgen los pensamientos, las distracciones que van fuera de lo que realmente estamos haciendo, entonces redirigir el pensamiento. Muy bien. Vamos a atender la última pregunta y vamos a intentar responder lo más breve posible porque ya estamos muy fuera del tiempo. Sí. Adelante, Nelly. Nelly, ¿me escucha? Sí, era que no me permitía abrir el micrófono. Ah, ya. A felicitar a Nelson, que sepa que va a tener un ejército, y me incluyo como mujer orando por ti, por tu vocación. El tema verdaderamente sin desperdicio.
Habemos personas que, y una cosa que no me gustaría que se pierda en este taller, que le doy gracias a Dios por haberme permitido escuchar la voz de participar, es que vamos a hacer lo que antes leíamos los libros de la liturgia de la hora, que ahora nos estamos acomodando por los medios de comunicación y como que haciendo cosas, vamos escuchando la liturgia de las horas y como que no nos centramos. No lo digo por otro, lo digo por mí. Y sé que a muchas personas nos está pasando que nos toquen ese tema para ver cómo podemos lidiar con eso y abandonar un poco, porque hacerla por el teléfono nos lleva a distraernos y a querer ver todos los mensajitos. ¿Quién me llamó? ¿Quién escribió? ¿Qué sé yo qué? Gracias por hacer la aclaración de las distracciones y sobre todo quería preguntar, si ya yo tengo mi tiempo y me encuentro con Dios cada día, y le doy gracias a Él por eso, porque me ha permitido. En algunas ocasiones le digo, oye, hoy no puedo sentarme contigo, como todos los días lo hacemos, nos vemos más tarde. A veces pienso, me da escrúpulo y pienso como que le estoy cogiendo mucha confianza a Dios, o como que lo estoy tratando muy. Nos vemos más tarde, pero ¿qué pasa? Ya de recoger el día, lo que le vengo con la historia es, cónchole, mira, no pudimos ver, pero no te apures, mañana nos encontramos. ¿Qué sé yo? No, a veces le digo, espérate, que vengo ahora, déjame ir a buscar tal cosa en la casa. Y como que esas cosas, yo no sé si la estoy haciendo con normalidad o es que le tengo mucha confianza a Dios, hasta que un día le dije, espérate, que vengo ahora, déjame ir a buscar tal cosa, o déjame ir a buscar el café. Y eso como no sé si es una burla o considerar a Dios como cualquier cosa, porque muchas veces me pasa que tener como esa confianza con Dios. ¿Cuál es su opinión, Nelson? Bueno, yo pienso que yo en ese... Voy a comenzar de lo primero que usted dijo. Bueno, obviamente le doy las gracias que rece por mí, que son siempre necesarias las oraciones. Con lo de la liturgia de las horas, esto ligado a lo de la concentración. Así completo también un poco más la respuesta. Es cierto que a veces nos atacan pensamientos que nos buscan distraer, pero más allá del pensamiento que puede surgir, porque uno puede estar incluso en el desierto haciendo nada, con nada alrededor, y allí los pensamientos como quiera atacan. Allí como quiera las distracciones atacan. Entonces, ¿qué pasa? Que también es necesario, es bueno que nosotros también procuremos un ambiente, un espacio, un tiempo en el cual estemos fuera de distracciones. Un tiempo dedicado al Señor. Por ejemplo, yo me doy cuenta que si rezo los laudes tarde, se me hace difícil concentrarme. A mí me pasa. Porque ya en la casa hay movimiento. Entonces, que yo veo que para mí, ¿qué cosa es mejor? Porque yo como vivo, ahora mismo estoy con mis padres, estoy en mi casa, no estoy en el seminario, y no estoy tampoco ahora mismo en la misión, que mi misión es en Moca. Ahora estoy, digamos así, en vacaciones. En mi casa hay movimiento. Yo sé que yo no puedo rezar muy concentrado si rezo tarde. Y a veces me pasa que estoy tarde y bueno, Señor, tú ves mi situación, pues así voy a rezar. Y ojo, ahora que digo esto, hay veces en que uno está en un estado de preocupación tal que uno se le hace difícil dejar de pensar en una cosa. Incluso en esa situación, uno no debe tener los escrúpulos de decir, pero yo no estoy realmente atento, no voy a rezar. No. En esa situación en que tú sabes, por ejemplo, yo soy una persona, lo digo así abiertamente, yo soy un soberbio. Entonces, como soy un soberbio, a veces me pasan cosas que yo me quedo muchas veces pensándolas. Y me hace difícil sacarlas de la cabeza, especialmente si son cosas muy importantes o que me tocan mucho en el corazón. Entonces, yo duro mucho tiempo pensándolas. Entonces, como yo sé que yo soy así, que se me hace difícil sacar
dejar de pensar en eso, que me falta, que yo soy del que necesita un poco de tiempo para que ciertas cosas fuertes, dejarlas que se tranquilicen. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Qué rezo? Y rezo así. O sea, trato de concentrarme incluso en esa dificultad, pero obviamente con mi pobreza, porque pensando constantemente quizá en esa cosa. Pero el Señor me conoce y sabe que yo soy así y que necesito también un poco de tiempo para yo relajarme, pero yo no voy a esperar ese tiempo para dejar, o sea, para no comunicarme con Dios, sino que incluso en esa situación en que yo no puedo dejar de pensar en tal cosa, incluso en esa situación yo oro, me presento ante el Señor. Señor, mira mi pobreza, mira esto, ayúdame. Yo así en esta situación, perdóname, mira, así me presento ante ti. Entonces no hay que, en ese sentido, es cierto que lo mejor es buscar no tener distracciones. Pero incluso si uno está en una situación psicológica que es difícil de manejar en la distracción, se hace lo que se puede. Entonces, ¿qué es bueno? Tratar de limitar las distracciones. Por eso, si tú sabes que rezando con el celular, por ejemplo, la liturgia de las horas, sabes que si te llega un mensaje de WhatsApp, tú inmediatamente te vas a poner a verlo. Quizás lo más conveniente para ti es que tú en vez de rezar si tú no tienes el libro físico, quizás lo más conveniente es tú rezar con la computadora, buscarte la liturgia de las horas en la computadora, por ejemplo. Pero eso de buscar, de disminuir las distracciones posibles. El resto de lo que decía ahora, yo... La confianza que tengo con el Señor. La confianza. Sí, perdón. Perdón, sí. Esto va ligado con lo que decía anteriormente. Es bueno, es una práctica buena, fijar horas precisas para la oración más fuerte que uno tenga. Por ejemplo, podría ser la liturgia de las horas. Como es una oración fuerte que necesita también mucha concentración, entonces es bueno fijarla a una hora buena. Hay un grupo, por ejemplo, en mi seminario, por ejemplo, a las 6 menos un cuarto está fijado que esa es la hora de rezar en el seminario. Hay un grupo de hermanos que está rezando con mi mamá, por ejemplo, que a las 6 eso es fijo que están rezando. Usted sabe que a esa hora nada lo va a interrumpir, porque esa hora usted la tiene consagrada a rezar la liturgia, los laudes. Entonces, es bueno fijar momentos así, para que fuera de esos momentos lo que pase, ya usted sabe, bueno, el contacto principal con el Señor, o sea, el alimento, porque es un alimento, el respiro principal del día ya yo lo tomé. O si es de noche, porque hay gente que quizá lo que reza más es de noche a la víspera. Pero los laudes son fundamentales. Fuera de ese tiempo que usted le dedicó al Señor, que usted lo fijó en la mañana, no sé, en un espacio del día, que es la oración fuerte que usted hace, fuera de ese tiempo, todo el resto de lo que usted hace, usted lo puede convertir en oración. Eso de que usted decía, bueno, que tengo que hacer el café. Ese gesto de usted hacer el café, sea para usted o sea para su familia, ese gesto usted se lo puede ofrecer al Señor. Y mientras usted está haciendo otra cosa, que está fregando o está haciendo otra cosa, usted puede rezar. Por ejemplo, eso es uno de los temas que se va a tratar luego, pero ya que usted hizo la pregunta, le respondo, trato de responderle ahora brevemente. Por ejemplo, hay trabajos que uno puede tener que no requieran mucho la concentración de uno. En esos trabajos que no requieren mucho la concentración de uno, uno puede ir rezando. Por ejemplo, en mi seminario hay viudas que han dado su disposición para servir al seminario. O sea, los últimos días de su vida quisieron ir en misión, ayudando en el seminario. Y esas
viudas nos ayudan, por ejemplo, cocinando. Y hay una señora que se llama Lela. Esta mujer es una santa. Esta mujer reza muchísimo. ¿Y qué hace? Que todo el día usted la ve en la cocina y todos los días, a cada rato rezando el rosario. Porque lo que está haciendo en la cocina no requiere mucha concentración. Y mientras ella está haciendo eso, esta mujer está allí rezando el rosario, rezando el rosario. Y quién sabe cuántos rosarios se reza Lela al día. Entonces, esa es una forma que ella tiene de rezar. Ahora, hay cosas que a uno sí le piden mucha concentración. ¿Y qué uno hace en esos casos? Bueno, hay momentos, espacios pequeñitos, por ejemplo, de unos minutos, que uno puede dirigir como flechazos de amor al Señor. Usted ve como usted manda un mensajito a una novia o a su esposa, que durante el día usted le manda un mensajito, o a su esposo, si es que lo hace o lo ha hecho, usted le manda un mensajito sin que tenga que tener una conversación larga con él. Así también existen lo que son las jaculatorias, que son como flechazos así, que tú le mandas y tú te la puedes inventar también, las jaculatorias. Y decirle, Señor, en ti confío, yo te amo. Y le manda ese flechazo y sigue haciendo lo que estás haciendo. Se le ofrece lo que estás haciendo. Y así mientras van pasando las cosas, le mandan un flechazo. Jesús, en ti confío. Y le mandas otro flechazo en otro momento. Y le dice, Sagrado Corazón de Jesús, hacer mi corazón similar al tuyo. Hay una oración que dice, a mí solamente me viene en albanés, porque fue un albanés que me la aprendí, que dice, en español dice, Jesús, oh Jesús, humilde y manso de corazón, haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Más o menos así dice en español. Es una ejaculatoria también, una oración o una oración breve. Usted se lo puede mandar así, ¡fum! Señor, te quiero. Por ejemplo, cuando uno está así muy ocupado, tener esos espacios así, que tú sepas que lo que estás haciendo se lo ofreces al Señor y que ese diálogo con Él, también con el pensamiento, no es constante. O sea, ahora sí me ocupo de esto, lo hago por amor, pero me recuerdo de ti en estos momentos. Te mando estos flechazos, estos mensajitos. Unos mini mensajes. Muy bien, pues vamos a cerrar entonces con estas dos aportaciones que nos hacen estas dos hermanas. Una dice, Jesús siempre buscó el desierto o la montaña para orar. Nosotros debemos también saber buscar nuestra montaña o nuestro desierto. Y una frase que nos compartieron hace un rato de nuestro padre San Agustín, que dice, estoy ante ti con todo mi deseo. Tu deseo continuo es tu voz continua. Tu mismo deseo es oración. Si tu deseo es continuo, continua será tu oración. ¿Cuándo se adormece tu oración? Cuando se enfría tu deseo. Deseemos, pues, sin cesar. Hermosa frase de nuestro Padre.